tal? Buenas tardes. Me presento, soy el doctor Jorge Carreño y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Prevención y Tratamiento del Cáncer Gástrico y Cáncer de Colon. Sisnova, tu seguro en salud, como parte de su misión y enfoque en la prevención, creó este programa llamado Prevención y Salud, el cual consta de brindar información de valor sobre enfermedades o padecimientos de mayor frecuencia y preocupación en México. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Natalie Arias. Ella es especialista en radiooncología, es graduada de médico general por la Universidad Anáhuac Campus Norte y tiene una especialidad en radiooncología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, avalada por el Consejo Mexicano de Radiooncología y miembro de la Sociedad Mexicana de Radiooncología. En este webinar estaremos tocando dos patologías muy importantes y en ambos casos hablaremos sobre sus factores de riesgo, principales signos y síntomas, cómo es de que se llega al diagnóstico y sus respectivos tratamientos. Les recuerdo que si tienen alguna duda, los invitamos a escribirlas en el chat y las responderemos al final de la sesión. Es muy importante escribirlas al momento en el que les surja la duda y no necesariamente esperarse hasta el final de la presentación. Doctora Natalie, bienvenida y te dejo el foro, es todo tuyo. Buenas tardes, doctor. Y buenas tardes a todos los que se encuentran conectados en este webinar. Pues ya como el doctor Jorge Carreño les comentó, pues yo les voy a hablar sobre dos temas muy importantes. Importantes porque han aumentado la incidencia y mortalidad en nuestro país. Ahora vamos a hablar de esos datos numéricos en México, que son el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Voy a dar inicio a la presentación. Siempre nos preguntamos, o desde un inicio nos preguntamos, ¿qué es el cáncer? O ¿por qué a mí me pasa esto, a otras personas no? ¿Por qué a él sí y a él no? Entonces, tenemos que saber que es una alteración que va desde lo genético. Y esto no quiere decir, y no nos confundamos, en que el cáncer, todos los cánceres son hereditarios, que lo heredamos de nuestro papá, mamá, abuelos, tíos, por decir que es algo que va desde lo genético. Hay un porcentaje que es de hereditario, pero en mayor medida es por otros factores de riesgo. Entonces, cuando me refiero a una alteración genética, es un daño en nuestras células microscópicas que contienen nuestro material e información de todo nuestro ser. Esas células, lo que les sucede a nivel genético es que se altera una proteína que conforma toda la información genética y alterándose esa proteína hace que se aumente la división de esas células y esas células ya no tengan un control y se dé una pérdida, un desbalance entre esta división y la muerte celular y por eso se crecen y da resultado un tumor que es como una masa de estas células todas con desequilibrio. Entonces, como vemos en esta presentación, esto es lo que debería suceder. Esto es lo que siempre pasa en nuestro cuerpo. Tenemos una división celular normal y un proceso de muerte celular, que es lo normal, lo que todos pasamos, que esto presenta un balance y esto le llamamos homeostasis. De que estas células se dividieron, pero alguna salió alterada y el mismo cuerpo hace que esa célula no sobreviva. Esto es el balance que debemos de tener, pero en ciertas circunstancias y por otros factores de riesgo, por otras alteraciones ambientales y ahora de lo que vamos a hablar, se llegan a presentar estas dos alteraciones, que es un incremento de la división celular y estas células incrementan, se aumentan, pero está normal la muerte celular, pero es tanta la división celular que no hay algo que lo contrarreste. Y esto llega a presentar una masa con lo que se designa un tumor. O que tengamos una división celular normal, pero hay
daño en esa muerte celular. El sistema que mata esas células que están alteradas está dañado. Y lo que ocurre también, pues, es un incremento de estas células y nos da una masa tumoral. Entonces, en sí el cáncer es una alteración que va desde la célula microscópica que hace que aumente este crecimiento y de una masa. Se designa para muchas entidades distintas. De todos los órganos que presentamos en nuestro cuerpo, podemos presentar alguna alteración y puede llevar a un tumor. Esto es en cuanto a qué es el cáncer en lo genético, en lo pequeño. Y para mostrarles mejor como esta explicación, les voy a mostrar este video que es donde explica la división celular aumentada. Bueno, en este video lo que vamos a ver es lo que les estoy explicando con palabras, cómo se da esa división celular. Aquí vemos, estas son nuestras células, están normales. Entonces, se van presentando las células, pero ahí vamos viendo cómo estas amarillas van teniendo una división aumentada. Se dividen, se dividen, se dividen y no hay otro mecanismo que las contrarreste. Entonces, lo que hace es aumentar de volumen y presentar una masa tumoral. Eso es en explicación lo que es el cáncer. Listo. Entonces, miren, aquí es lo que les digo. Esta alteración genética, ¿por qué la tenemos que saber? Porque esto va a amenazar con nuestra vida y con el bienestar de nuestras personas. Aquí, esta es nuestra información genética. Si se daña esta proteína, esta otra proteína y esta otra proteína de acá, estas alteraciones se van a seguir reproduciendo, se van a seguir y van a seguir en esta forma, en esta otra forma y en esta otra forma más grande y van a llegar a este núcleo y a esta célula. Entonces, esta alteración que ya está desde acá, que es desde lo genético, va a estar así en esta célula. Y si esta célula se divide, va a tener esa alteración y la va a dar a las otras células. Entonces, esto es lo que sucede en el cáncer. Por eso, lo que necesitaríamos es una prevención y una prevención temprana, pero siendo un trastorno genético, ahí es donde está lo complicado, porque como son células microscópicas, ya es muy difícil llevar a una prevención desde este momento, pero hay otras maneras de llevar esta prevención que más adelante se las voy a mostrar. Entonces, como nos es muy difícil abatir este problema desde lo genético, podemos abatirlo de otras maneras y en otro momento. Por esto debemos tener un diagnóstico temprano y que esto sea seguido de un tratamiento oportuno y adecuado. Entonces, para esto están estas tres ciencias. Entonces, estas tres ciencias no a una solita y la otra, no, las tres tienen que ser complemento de una, porque para un tratamiento eficaz y para una prevención eficaz, todo esto debe ser unido. Está las tres ciencias que son la oncología quirúrgica, la oncología médica y la oncología radioterápica, que es las que se encargan de poder dar un diagnóstico oportuno, y un diagnóstico oportuno me refiero a que puede revisarse o prevenir desde etapas muy tempranas este padecimiento y así tener una tasa curativa mucho más alta. Ahora vamos a ver cómo estamos en números en México y por qué es tan importante conocer estos padecimientos y saber desde cuándo me tengo que presentar con un médico, qué es lo que me debe decir el médico, qué procedimiento es el que sigue para tener ese diagnóstico. En la población, esto es en cuanto a números, son 128.972.753. De esos números de casos nuevos, esto es más que todo
en los últimos 2 años, son 195.499. De esas personas se han presentado 90.222 decesos. ¿Qué significa esto en porcentajes? Que es casi como el 46%, casi la mitad de estos pacientes que van a tener una tasa de mortalidad. Entonces, por esto es a lo que me refiero de un tratamiento oportuno y de un diagnóstico temprano de estos pacientes. Y en cuanto a prevalencia, estos son los pacientes que se han presentado con este tipo de cáncer en general en nuestro país, 530.602 pacientes con este padecimiento. Entonces son números bastante altos que pueden llegarse a disminuir tanto como en la prevención, como en un diagnóstico temprano y en un tratamiento eficaz y multidisciplinario. Estas figuritas es en cuanto a, o estas gráficas es en cuanto al sexo. Esta primera de acá de la izquierda es la que nos comenta cómo estamos o en qué porcentaje se presenta el cáncer de gástrico y el cáncer de colon en los ambos sexos y en hombres o en mujeres. El tercero de colon es el que se presenta en un 7.6% de la población. Y en hombres está en segundo lugar el de colorecto y en tercer lugar el de estómago. Es más común que se presente el de estómago en hombres y en mujeres, como vemos, pues es menos común. Está en el cuarto lugar en el que se presenta, pero más que todo el de colon. El de estómago no se presenta dentro de los 5 primeros cánceres en la mujer, pero en el hombre sí es de los principales cánceres, el de colon y recto y el gástrico. Y esta gráfica de aquí es un resumen de lo anterior que les mostraba. Entonces, como vemos aquí abajo, son los 5 más frecuentes, los 5 tipos de cánceres más frecuentes, como vemos que es en hombres y en mujeres, el de colorecto y estómago, como les venía explicando, y acá sería en mujeres el cuarto, el de colorecto. Entonces, esta es la importancia. Imagínense en hombres de toda esta población que tenemos aquí, es el segundo lugar y el tercer lugar, los tipos de gastrointestinal. Y aquí vamos con los factores de riesgo. Ya sabemos que es una alteración genética en las células microscópicas, pero ¿qué me lleva a esa alteración? Como bien sí puede ser hereditario, todos los tipos de cáncer pueden tener un porcentaje hereditario, pero ese porcentaje no es tan alto como lo pensamos, es un porcentaje como del 8 al 10%, o sea, y decimos, bueno, ¿y qué pasa con el 90% de toda la otra población? O sea, ¿por qué les da esa alteración? ¿Por qué esa célula se me alteró? Si no lo heredé de mi papá, de mi mamá o de mi familia. Bueno, pues aquí tenemos unos factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer. En este caso de gástrico y de colon y recto, más que todo de gástrico, son los hábitos higiénico-dietéticos, que eso no solo es en cáncer, sino también en otras patologías crónico-degenerativas y en otras enfermedades que podemos conocer. En gástrico, lo que más nos puede perjudicar es el aumento de ingesta de sal, que sean alimentos preservados con sal. Más que todo el pescado, las carnes que son conservadas en sal o algunas verduras que pueden ser conservadas en sal. Aquí, en este punto es donde podemos llevar una prevención. Aquí podemos aplicar lo que hablamos de prevención en los hábitos que tenemos higiénico-dietéticos. Evitando el consumo de estos alimentos que son altos en sal, también dietas altas en grasa, que nos llevan también o que llevan al propio paciente a tener una patología que se llama reflujo gastroesofágico y esa patología nos puede llevar también al cáncer. Entonces, todo radica aquí en los hábitos higiénico-dietéticos, que es donde podemos nosotros prevenir, disminuyendo el consumo de estos y aumentando el consumo de frutas y vegetales, que sean lo más orgánicos posibles. Esto es lo principal que debemos desarrollar para evitar esta patología. Otros factores de riesgo, como vemos, es este componente químico que es llamado nitratos, es un componente químico que está formado por nitrógeno y oxígeno. Y este componente se puede encontrar en diferentes alimentos.
Se usa más que todo para conservar, pero en muchos de los alimentos que se encuentran es más que todo en espinacas o acelgas o en carnes procesadas, embutidos, todos los embutidos, esos pueden llegar a presentar los nitritos y los nitratos, y estos hacen una sustancia que se llaman nitrosaminas, que pueden ser cancerígenas y son las que atacan las células. Entonces, podemos evitarlo con el consumo de vitamina C, vitamina E, alimentos que estén altos en estas vitaminas y unos componentes que se llaman flavonoides que también vienen en unos distintos alimentos que son, más que todo le dicen como los alimentos más coloridos, que son los jitomates y todos estos son los que pueden llegar a tener estas sustancias que nos ayudan a disminuir la formación de nitrosaminas cancerígenas. ¿Y cuál es el otro factor que en muchas de las enfermedades lo vemos? Pues el tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores principales también para esta patología, como vemos aquí y vemos muy bien en esta imagen que nos lo dice, pues sí, es un asesino del tabaco. Todas estas sustancias que vemos aquí, que son más de 10 sustancias, todo esto es lo que contiene el tabaco. Y estas sustancias es lo que va y altera nuestra célula, va y daña esa célula, esas proteínas que tiene nuestra célula es dañada por esta sustancia. Entonces, este es el principal también de muchas patologías y miren aquí el porcentaje tan alto que presenta de mortalidad para cáncer gástrico por tabaquismo, que es del 80% de muertes por cáncer de estómago debido a este factor de riesgo. También tenemos pues la obesidad y otros dos muy importantes, que son un virus que es llamado Epstein-Barr. Es un virus que es transmitido por fluidos, más que todo por la saliva. Se ha visto que los pacientes que presentan cáncer pueden haber presentado este virus y una bacteria llamada Helicobacter pylori, que en cáncer gástrico es la que más se ve. Es un porcentaje, digamos que las personas que tienen esta bacteria, el menos del 1%, del 1 al 3% pueden desarrollar un cáncer. Pero esta bacteria también es tratable y es erradicable esta bacteria. Entonces, es mínimo el porcentaje que debe de llegar hasta una enfermedad. ¿Y por qué una bacteria nos va a desarrollar un cáncer? Pues es que la bacteria si es crónica y la tenemos ahí, está golpeando las células del estómago siguen siendo golpeadas de forma crónica, pues va a haber una alteración y va a dañar ese recubrimiento gástrico y lo que va a hacer es que se va a mutar la célula para poder sobrevivir y va a crear una mutación que va a llevar a una célula tumoral, a una masa y ya nos va a desarrollar pues lo que es cáncer. Entonces, se ha visto que en los pacientes que presentan cáncer gástrico, como el 40-50% han presentado esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, que el tratamiento de esta bacteria, si la presentan, es por 3 medicamentos, a veces 4 medicamentos, que se llevan por 14 días para erradicarla y unos procedimientos para ver si se cáncer. Pero sí es el principal factor que lleva a cáncer gástrico. Entonces, es bajo el porcentaje cuando lo vemos de que un paciente llegue a desarrollar esto, pero si no se trata, sí puede aumentar. Ya sabiendo, bueno, todos estos factores de riesgo ya alteraron nuestra célula, ya hubo una mutación de la célula normal, ya no es la célula normal, sino que se dañó a esa célula y se está desarrollando de otra manera esa célula. Y esa célula se encuentra en nuestro estómago y es donde está presentando ese desarrollo inadecuado. Se presentan. ¿Qué son esas células? Esto es lo que se ve de forma microscópica o cómo se presentan. No sé si han escuchado muchas veces de adenocarcinoma. ¿Y qué es eso? ¿Por qué adenocarcinoma? Lo que significa es una alteración en la célula glandular del estómago. Eso es lo que significa el adenocarcinoma. ¿Ok? Entonces, el 95% de nuestros pacientes se van a presentar con este tipo histológico, este tipo microscópico de cáncer, que es el adenocarcinoma. Otros tipos de histológicos ya serían el linfoma no Hodgkin o el sarcoma de estroma gastrointestinal, y muchos pacientes pueden llegarse a presentar con algo de que metástasis en el estómago, y a veces
se da conocimiento de que tienen esta patología porque presentan daño en el estómago, pero es consecuente a otra enfermedad, a otro tipo de cáncer que viajó hasta el estómago y se presentó ahí. Y es un porcentaje bajo que va del 1.7 al 5%, pero la mayoría se van a presentar como daño en las células glandulares gástricas, que son los adenocarcinomas. Bueno, ¿y qué pueden, o sea, qué signos y síntomas presentan los pacientes? Esto aquí es algo complicado porque son signos y síntomas que, como vemos, los podemos presentar cualquier día, de cualquier modo, y decimos, bueno, yo presento esto y ya es cáncer. No, son síntomas que son muy de cualquier patología, que pueden llegarse a presentar tanto en trastornos benignos como en malignos. Entonces, por esto es tan complicado para un paciente saber cuándo ir con el doctor. Y también para muchos de los doctores, nosotros saber, este síntoma me lleva a algo más complicado o es algo más leve. Entonces, sí, como pueden ustedes ver, no es algo que podamos saber muy fácil de tengo este síntoma y ya sé que es cáncer, o tengo este síntoma ya sé que es solo reflujo o que es una bacteria. Pues no lo sabemos, porque los 3 padecimientos pueden presentar estos síntomas, que son epigastralgias. ¿A quién no le ha dado dolor en la boca del estómago? Todos hemos llegado a presentar ese dolor en la boca del estómago por cualquier, que hayamos comido demasiados comidas irritantes, comidas altas en grasas, muchos refrescos. Todo eso se puede presentar en cualquiera de esos trastornos. Pérdida de apetito y vómito. Estos son los 3 principales síntomas que se presentan en cáncer gástrico. Como vemos, son muy, o sea, muy de que no son muy específicos, se puede presentar en benignos y en malignos. Lo que se recomienda es que ante cualquier manifestación gástrica, y si el paciente o la persona tiene los otros factores de riesgo que ya vimos cuáles son, ya se los presenté, si digo, bueno, yo tengo estos síntomas varios meses y yo sé que fumo de varios años. Bueno, yo creo que lo principal es ir, atenderte, y ya el médico indicará un estudio llamado endoscopía para descartar cualquier otra patología. Aquí vemos otros síntomas que ya son más de avanzados, de cuando la enfermedad ya ha estado un poco más avanzada. Vemos que pérdida ponderal se va a presentar en la mitad de los pacientes que tienen esta patología de cáncer gástrico. Se presenta con pérdida ponderal. Pérdida ponderal es como el 5% del pérdida de peso en 6 meses, sin que sea voluntario. ¿A qué me refiero? Bueno, estos 2 términos, que son anemia crónica y anemia microcítica hipocrómica, son 2 términos que nosotros valoramos en los laboratorios. Por eso sí es bueno de que todas las personas se hagan lo que llamamos check-ups, que en cualquier check-up tienen una biometría hemática. La biometría hemática es la que ve la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y otras células. Y ahí podemos ver, bueno, si esta persona está presentando niveles bajos de sangre, de hemoglobina, ¿por qué? Porque está presentando esto. O sea, necesito ver una causa, y ahí el médico y también el paciente pueden decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Y ya podemos ir viendo y dar un diagnóstico oportuno, ya sea benigno o maligno. Cuando ya digamos que ya acudieron con un médico y se está viendo un diagnóstico de gastritis erosiva o úlceras gástricas, le recomendaron hacerse el estudio que se llama endoscopía. Y en esa endoscopía, que más adelante les voy a mostrar bien de qué trata, salió este diagnóstico que presenta una gastritis y que presenta algunas úlceras. ¿Qué se debe hacer ahí? Bueno, en esos casos lo que se debe hacer es llevar la endoscopía y tomar una biopsia de esas celulitas que están alteradas ahí en el estómago. Esto es lo que debemos hacer. Ya digamos que es muy
digamos que ya está presentando otros síntomas que ya están un poco más raros. ¿Qué pueden ser más raros? Que crezca el abdomen, que se toquen y vean que tienen como una bolita, que está palpable, que están presentando una coloración amarillenta, que están muy, muy pálidos. Eso ya nos indica de una alteración más avanzada, que es referente ya a una alteración de llamada metástasis, que son que las células que estaban en el estómago ya viajaron hacia otras partes del cuerpo y nos están alterando otros órganos que están provocando estos síntomas. ¿Ok? ¿Qué más, o sea, qué más podemos hacer aparte de la endoscopía? Aquí, como vemos, esta imagen representa lo que es el estudio de la endoscopía. Es una cámara que va por nuestra garganta, viaja por nuestro esófago y ya va a llegar a la mucosa gástrica, ahí, bueno, al estómago, y ahí va a observar todas las células del estómago. Este es como se ve. Este es el primer estudio que se debe realizar teniendo estos síntomas o estos signos que les acabo de comentar. Y hay otros estudios también en sangre que se pueden llegar a realizar, pero que son menos, digamos, específicos de la enfermedad, y que no es tanto, no ayuda mucho para el diagnóstico, sino no como la endoscopía, que es el mecanismo que se debe llevar a cabo para un diagnóstico oportuno. Bueno, entonces ahora como les comento, entonces ya tengo esa alteración, tengo muchos síntomas, tengo toda esta presencia, me hice, digamos, una endoscopía, no salió muy sugerente, salió con úlceras. ¿Cuál es el diagnóstico ideal que se debe hacer? En dado caso de que se presente así como de que no sabe y tienen dudas, sí se debe realizar un seguimiento y posterior realizar una nueva endoscopía para descartar ya finalmente de un trastorno maligno. La endoscopía es un estudio que nos sirve a los médicos tanto para el diagnóstico del padecimiento como para la etapificación de este. El cáncer se divide generalmente, o lo general, se divide en 4 etapas. Las primeras etapas pues son las iniciales, 1, 2, y a partir más o menos de la 3, 4, ya son etapas que son localmente avanzadas y que pueden ser también metastásicas. Esto es lo más importante para los médicos, porque nos ayuda a poder formar un tratamiento ideal para el paciente. Como vemos aquí, pues aquí en estas imágenes se ve completo cómo se hace el procedimiento. El procedimiento de una endoscopía pues es con un sistema que lleva una cámara que, como les he comentado, va por la garganta, viaja y hasta nuestro estómago y es el que ve las células. Como ven aquí, este tubito es el que va a entrar hacia nuestro estómago, que tenemos aquí en el estómago. Las células, el recubrimiento que tiene el estómago. Y digamos que en ese recubrimiento se ve una célula que está alterada, un pedazo que tiene una úlcera o que tiene varias bolitas. Entonces, estas bolitas que vemos aquí, lo que nos significa puede ser una masa tumoral, y por eso a esta masa hay que tomarle un estudio que es llamado biopsia. La biopsia es, digamos, como pequeños pellizcos a este tejido. Se toman varios pellizcos, en general deben ser 10 pellizcos de estos, y ese material se va a guardar y se lleva a analizar para ver qué diagnóstico nos da. Así, exactamente con esto de la biopsia vamos a saber la localización y las características. Y esto lo llevamos a cabo con una clasificación que es esta que vemos aquí al lado, que puede ser, son diferentes tipos de forma que toma la alteración de la célula en el estómago. Entonces puede ser como una úlcera, o puede ser una bolita, un bulto que es como un pólipo, o puede ser que esté muy, digamos que la pared del estómago no es tan lisa, y si se presenta muy, muy lisa y no tiene
digamos como las montañitas que presenta el estómago, eso nos quiere decir una alteración. Entonces, este sería como el tipo 4 de como nosotros nos damos regímenes de la clasificación del tipo de cáncer que llega a presentar nuestro paciente, como la clasificación morfológica que usamos los médicos. Como ven aquí, esta imagen de la izquierda es como se debe ver el estómago, ¿sí? Así es nuestro estómago normal. Aquí tenemos estas curvaturas, pequeñas curvaturas. Vemos que no tiene ninguna bulto ni ninguna ulcerita. Así se debe ver el estómago, está rosadito, no se ve ninguna otra coloración amarillenta, sangrado, cualquier otra alteración, pues no la encontramos. Y aquí en este de al lado, pues vemos, como vemos ya un estómago que está como rugoso, ¿no? Se ve como mucha rugosidad en esa pared de ese estómago. Y esto significa, en este estómago es que presentan la bacteria que les comenté, el Helicobacter pylori. Entonces, miren esta pared de aquí. O sea, el daño que va teniendo constante y que se presenta así va a llegar a presentar una úlcera y va a dañar esas células y es lo que va a presentar un tumor. Y ya en estas que están acá al lado, pues ya son más avanzadas. Como vemos aquí, ya hay una úlcera más grande, que es en esta imagen de acá. Acá es la endoscopía en sí, esta es una imagen hecha, donde se ve la úlcera. Aquí es el tipo de úlcera. Y esta es un bulto. El pólipo es como un bulto y ese bulto se le puede tomar biopsia y también para ver si es maligno o no. Pero en esta ocasión aquí ya se lo presentamos como un cáncer gástrico. Si vemos esta pared ya está con muchos bultos, está muy alterada, aquí vemos ya diferente color. Entonces eso nos puede ya indicar más un diagnóstico de cáncer gástrico. ¿Qué otro estudio utilizamos los médicos? Hay otro estudio llamado ultrasonografía endoscópica, que es este estudio. Es lo mismo que es con la camarita, una endoscopía, pero está en conjunto con un ultrasonido. El ultrasonido es como el que le hacen a las pacientes embarazadas, donde se ve estas imágenes de acá. Igual con la misma camarita se entra al estómago y con el ultrasonido vamos a guiarnos, digamos, eso es para lesiones que están más que todos en la pared del estómago, para ver la profundidad de invasión dentro de la pared de ese estómago. La endoscopía solo vamos a ver el recubrimiento. Y ya con este estudio, que es más específico, vamos a ver más que todo dentro de ese recubrimiento cómo está ese estómago. ¿Ok? Y aparte de esto podemos detectar crecimientos ganglionares. ¿Ok? Como vemos en la otra imagen, este es el ultrasonido. Aquí vemos esta T, que es el tumor, y este de acá, que es el vaso. Vemos que no está tocando el vaso. Aquí, por eso vemos si la profundidad. Este estudio es para ver profundidad de la tumoración. Si ya vimos una tumoración, ver qué tan profundo está y qué tanto daño ha hecho ese tumor. Otro de los estudios que se solicitan es la tomografía computarizada. Es un estudio donde se entra en una máquina muy grande y esa máquina va tomando diferentes fotos, varias fotos de la parte que uno lo solicite. En este caso del estómago, pues va caminando este carril y esta máquina va a ir tomando fotos, varias fotos de nuestro estómago, de todas las capas. Todas las capas. Y aquí en la derecha es como podemos ver cómo se ve. Digamos que vemos las flechitas, esas flechitas blancas, ese es nuestro estómago. Esta parte es nuestro estómago. Estas flechitas blancas que nos muestran que hay un engrosamiento, la pared está gruesa, está alterada esa pared, no tiene el grosor que debe tener un estómago normal. Y este estudio es más que todo para evaluar qué tanto se ha extendido el tumor.
para ver si ya tenemos un diagnóstico con la endoscopía y las biopsias, ver qué tanto a dónde se ha ido ese tumor, si sigue ahí en el estómago o ha avanzado más, que ha afectado a otros órganos, que sean ganglios o que sean órganos vecinos. Entonces, para esto nos sirve la tomografía computarizada. Esto que vemos aquí es un engrosamiento parietal hipercaptante. Aquí este estudio es con contraste, se pone por vena, el contraste viaja y aquí se ve que captó de más este contraste. Esto quiere decir que tenemos alterada este recubrimiento del estómago. ¿Qué otro estudio solicitamos ya cuando tenemos el diagnóstico? Pues es un estudio llamado PET, que es un estudio que se ayuda de una sustancia para marcar las células tumorales. Son iguales imágenes como el anterior estudio, pero este nos va a mostrar estas imágenes de acá, como vemos aquí estas como que se ven imágenes distorsionadas, estas imágenes, esto lo que nos quiere decir es que hay una captación anormal de glucosa. ¿Ok? Esa glucosa está marcada con un radioisótopo que es el que se pone para este estudio, que es el PET. Digamos que las células tumorales consumen más glucosa, son las que más consumen glucosa, entonces cuando le inyectas esto, lo que va a hacer es resaltar esa parte de la tumoración. Entonces, para eso es este estudio. Esto es para que sepan bien por qué les están pidiendo estos estudios y cuáles son necesarios. Estos son los 3 estudios necesarios para nosotros tener un diagnóstico completo y más que todo que un diagnóstico, porque el diagnóstico se realiza con la endoscopía, la biopsia y tenemos ya el diagnóstico. Más que todo un diagnóstico es para uno realizar un tratamiento, un plan de tratamiento individualizado para cada paciente. Para esto nos ayuda a complementar el diagnóstico con todos estos estudios. Así nosotros podemos saber en qué etapa está el paciente y poder darle un tratamiento adecuado a esos pacientes. Que en cuanto a laboratorios, como les comentaba al principio, no son muy específicos. Sí se llegan a usar, se llaman marcadores tumorales, es un estudio de sangre que se realiza en laboratorio. El laboratorio es el que realiza estos procedimientos y nos informa sobre los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales, que son el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9, son marcadores que se llegan a presentar entre el 40 y el 70% de los pacientes, pero tienen una sensibilidad baja. ¿Qué quiere decir? Que a veces no se presentan, no quiere decir que porque lo tengas alto tienes cáncer gástrico, entonces no son, por eso les digo que no son tan específicos de la enfermedad. Pero sí nos llega a decir que cuando está elevado es porque, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario es porque está presentando otras alteraciones, que son que la enfermedad pues ya se fue a otros sitios, como son las metástasis, que son los que las células tumorales viajan a otros órganos del cuerpo, entonces también nos ayudan para etipificar a nosotros y dar un tratamiento. Pues, ¿cuál es el tratamiento que debemos de seguir? Es dependiendo de la etapa, por eso les digo que es muy importante nosotros conocer en qué etapa estamos, en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, ¿ok? Porque esto nos va a definir el tratamiento. En las primeras etapas puede que la cirugía solo sea mi tratamiento ideal, pero en las otras etapas debemos complementar con otros tratamientos. Puede ser que sea inicial cirugía y luego necesite un tratamiento con quimioterapia y radioterapia, o puede ser que mi tratamiento ideal sea iniciar con quimioterapia y radioterapia para posterior llevarse a cirugía. Entonces, por eso es importantísimo tener la etapificación de estos pacientes y por eso les comento que el tratamiento no es con una sola ciencia, no es solo la cirugía, no es solo la quimioterapia, no es solo la radioterapia, sino que son las tres son las complementarias para el tratamiento con cáncer. Esto es porque nos disminuye las tasas de que vuelva a aparecer ese tumor o de que ese tumor progrese y no sea un tratamiento curativo. Si solo me voy con una cirugía, pues el tratamiento está bien, pero solo tengo, digamos, como la mitad o menos de la mitad de
de un intento curativo. Entonces, si llevo todo el tratamiento, pues ese porcentaje va a aumentar y va a disminuir mi riesgo de que vuelva a aparecer o de que aumente la enfermedad. Entonces, como les digo, para etapas tempranas, que son lesiones muy chiquitas, que son menos de 2 centímetros, que midan menos de 2 centímetros, que están ahí confinadas es que solo están en esa parte, que no se fueron a otro lado, que no han dañado otra capa del estómago, que no han dañado otro órgano. Esas lesiones son las que se pueden llevar a cirugía y una cirugía pequeña, ¿ok? Que es una resección endoscópica. Y esto es lo que se hace en la resección endoscópica. Se entra con la camarita que les comenté y con una pinza, con un cauterio, se va cortando, digamos, el pólipo o la parte de la lesión. Eso es lo que se va a cortar y ya ese sería pues el tratamiento. Ya después se vería bien esas células y ver si necesita otro tratamiento o ya se puede quedar con ese solo. Pero como les comento, esto es en etapas tempranas, que son lesiones muy, muy chiquitas y que si se hace un diagnóstico oportuno, como les comenté, pues puede ser llevado con esto, que obviamente disminuye los riesgos de complicaciones. El porcentaje de complicaciones en esta cirugía pues es muy bajo. No hay, es muy bajo en perforaciones o en sangrados. Perforaciones es que dañen algún otro órgano o algún sangrado que se pueda presentar. Y esta ya es otro tratamiento de quirúrgico o de cirugía, pero es para etapas más avanzadas, que son llamados pues las gastrectomías subtotal, que es como vemos en la primera imagen. Este es el estómago, aquí tenemos el tumor. Esto punteado, esta línea punteada, es donde se va a realizar el corte. Entonces, por eso se llama gastrectomía subtotal, que solo es una parte del estómago y se deja este tercio. Este tercio del estómago se deja, se hace una conexión con intestino y así es como se realiza la cirugía. ¿Okay? Pero hay en otros casos que se debe hacer una cirugía más completa y se debe quitar todo el estómago. Entonces se debe realizar una cirugía completa, que es esta de acá, la segunda imagen, donde vemos que el tumor, depende de la localización del tumor, por eso les digo que necesitamos los otros estudios para poder saber. Aquí tenemos el tumor, entonces aquí se debe quitar toda esta parte. Todo este estómago se debe quitar para poder realizar una cirugía completa. ¿Ok? Aparte de esto, a veces hemos escuchado que el tratamiento, aparte de la cirugía, pues lleva algo llamado disección ganglionar, que es quitar unos ganglios porque las células cancerígenas tienen un porcentaje grande de viajar por diferentes vías. Ya sabemos que está conectado por vasitos y todo eso, y puede viajar a unos órganos que se llaman ganglios. ¿Ok? Entonces, siempre se deben quitar esos ganglios para saber si la enfermedad no está en esos órganos. Estas son las principales complicaciones de la cirugía. Puede haber sangrado, puede haber lesión a órganos. Recuerden que siempre, o sea, que están cortando y son cirugías que deben ser muy precisas porque son los órganos están pues muy en contacto, o a veces la tumoración está tan grande que está afectando muchos órganos, muchos vasos. Entonces sí puede llegar a haber una lesión de otros órganos. Pueden llegar a presentar gastritis por reflujo, que puede ser crónico. Esto es porque están cortando el estómago, una parte del estómago, entonces el vaciado no se va a hacer completo y esto nos puede provocar una gastritis por reflujo. Pueden llegar, pues presentan pérdida de peso porque ya no es la misma alimentación que van a llevar que antes. Pueden presentar diarrea, trastornos mecánicos o colecciones, es que se haya quedado o se quede o se acumule líquido después de la cirugía. ¿Okay? Esas son las principales complicaciones que se pueden tener en una cirugía, o también lesión de órganos como lesión de la vía biliar pueden llegarse a presentar, y trastornos de la motilidad gástrica. Pueden llegar a estar presentando inflamaciones muy, muy seguidas. ¿Qué es
La terapia sistémica, esto fue en cuanto a la cirugía. Ese es uno de los tratamientos, ¿sí? Que necesita cirugía y esto es lo que se va a realizar. Ok, pero ya se llevó a estudiar esas muestras y en esas muestras vio el patólogo que la enfermedad está avanzada y que la enfermedad está afectando más capas del estómago. Entonces, ahí es donde vemos si va a requerir otro tratamiento complementario, que serían la quimioterapia y la radioterapia. Y la quimioterapia es un tratamiento que es sistémico, que es de todo el cuerpo, porque esas células malignas puede que estén solo ahí, pero pueden que hayan viajado a otras partes del cuerpo, pueden que ya estén en la vía de los vasitos, y esos vasitos están en todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que va a hacer es atacar todas las células malignas. Entonces, esto es lo que hace la quimioterapia. Todos los fármacos que ponen dentro de la quimioterapia, lo que van a hacer es detener la división celular, atacan diferentes partes de la división celular y pueden detener la división celular, pueden provocar la muerte de esa célula o impedir que una célula alterada se siga dividiendo. También pueden impedir el crecimiento de los vasos sanguíneos, porque una cosa importante es que las células malignas o tumorales son muy de que tienen muchos vasos, necesitan mucha irrigación y de eso viven, de esa irrigación, y por eso van tomando todos los vasos. Entonces, lo que hace algunas quimioterapias es impedir ese crecimiento de esos vasos sanguíneos y ahí le cortan el suplemento a esa célula tumoral y lo que se hace es reducir. Estos son ejemplos de algunas quimioterapias, son muchísimos esquemas. En gástrico y en colon se puede jugar mucho con lo de las dosis, los esquemas, viendo cómo es la tolerancia del paciente y cómo está respondiendo el paciente al tratamiento que estamos dando. Entonces, estos son tratamientos que sería lo ideal dar, que son, uno contiene tres medicamentos, el otro contiene 4 medicamentos, y esto es lo que hacen, esto es lo que les explicaba de la división celular y en qué etapa va a atacar cada medicamento, ¿ok? Entonces, algunos atacan en esta etapa, otros en esta, cuando se está creciendo, cuando se está replicando o cuando ya se está dividiendo. Así es como actúa la quimioterapia en diferentes etapas del ciclo celular. De la célula va a atacar aquí o va a atacar aquí o va a atacar aquí. Y esto es lo que hacen las diferentes quimioterapias. Pueden ser en algunas quimioterapias pueden ser solo 2 medicamentos, más que todo en enfermedades avanzadas. Se debe valorar mucho la tolerancia del paciente, cómo está el estado general del paciente, qué comórbidos tiene el paciente. Por ejemplo, si presenta diabetes, hipertensión, otras enfermedades que pueden alterar ese tratamiento y pueden darle más toxicidad al paciente, entonces hay que valorar todo eso en un paciente. Lo ideal sería tolerancia de hasta 3 medicamentos, 3, 4 medicamentos en un solo esquema, pero pues esos son medicamentos que deben ser o están reservados para los pacientes que eso a una vigilancia estrecha, que se pueden estar vigilando en cierto tiempo. Estos tratamientos, estos 2 principales que les comento, pues son tratamientos que van antes de la cirugía y después de la cirugía. Son tratamientos que son llamados perioperatorios y son los ideales para el tratamiento de cáncer gástrico. Pero también, dependiendo de la etapa en la que se presenta el paciente, pues puede ser combinado la quimioterapia con la radioterapia antes de la cirugía. Eso es más que todo para pacientes que presentan una masa tumoral muy grande que está afectando vasos y otros órganos adyacentes. O puede ser que operaron a ese paciente y necesita de otro tratamiento complementario con quimioterapia o con radioterapia. Y estos son los principales efectos adversos que pueden llegar a presentar con la quimioterapia. Digamos, estos tratamientos, como lo ideal es que ataquen la célula maligna, pero también pueden atacar las células benignas. De hecho, las atacan también.
Entonces, por eso es que presentan los pacientes los efectos adversos. Entonces, aquí están las células malas, pero también están las células sanas. Entonces, la quimioterapia pues va a destruir estas células malas, pero también algunas sanas. Y estas que destruyó aquí, que estaban bien, son lo que nos va a hacer que presente estos síntomas que tenemos aquí. Los principales son náusea, vómito, diarrea. En algunas quimioterapias pueden llegar a presentar caída de cabello, pérdida del apetito, cansancio. Pueden llegar a presentar fiebre porque están alterando el sistema inmune y esto hace que dé una respuesta del cuerpo y la mayoría, pues la primera respuesta que presentamos es fiebre. Puede llegar a presentar alteraciones en las células sanguíneas, como lo que les decía, la biometría hemática, y esto hace que muestren fácil aparición de moretones porque está atacando esas células que se encargan de la coagulación. Y pueden presentar dolor generalizado, que es lo principal que llegan a presentar los pacientes. Hay otros tratamientos que puede que hayan escuchado, que es llamado la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que quiere hacer es mejorar el sistema inmune, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, o restaurarlo. Y eso es administrando un medicamento que fue diseñado en un laboratorio o en algunos casos unas sustancias originadas por el propio cuerpo del paciente. Entonces, estas nos ayudan a aumentar la eficacia de la quimioterapia. Digamos que las células malignas se esconden de nuestro sistema inmune. Es como si se pusieran una máscara y esto impide que nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa, pueda encontrarlas y pueda atacarlas. Entonces, por eso se desarrollan estos tratamientos de la inmunoterapia y esto lo que hace es como, digamos, quitarle la máscara a esa célula y poder atacarlas. Quitárlesela y que la quimioterapia pueda atacar. Ok, estos son algunos de los tratamientos y otro de los muy importantes es la radioterapia. Es un tratamiento que digamos que no es tan conocido, como que muchos de nosotros a veces no conocemos qué es la radioterapia. Necesita radioterapia, sí, pero ¿qué es eso? Es la primera vez que lo escucho. Es un tratamiento que ya lleva muchos años, desde hace mucho tiempo funcionando y que ahora está tomando más fuerza para disminuir el riesgo de que regrese el tumor o también para ayudar a los pacientes que ya presentan una enfermedad avanzada y están presentando dolor o sangrado y este tratamiento pues es ideal para esos pacientes. Pacientes que tampoco toleran la quimioterapia, que ya no toleran nada de fármacos, pues se debe valorar este tratamiento y que pues no son candidatos por diferentes circunstancias a la cirugía. Entonces, la radioterapia, más del 50% de los pacientes van a recibir radioterapia. De los pacientes diagnosticados con cáncer gástrico van a recibir este tratamiento. Es una radiación que está administrada desde unos equipos muy grandes que está dirigida a volúmenes que se definen antes del tratamiento. Entonces, esta máquina muy grande es la que va a mandar los haces, aquí, haces de radiación, hacia el volumen que sea definido antes de dar el tratamiento. Entonces, se realiza por medio de un mecanismo llamado simulación, donde se le toma como una tomografía, como el estudio diagnóstico, igual, se toma ese estudio, se hacen unas marcas, estos son para poder calibrar en el momento el sitio exacto del tratamiento. Y aquí en esta tercera imagen vemos exactamente cómo está tirando los haces de radiación. Aquí vemos. Los primeros tratamientos pues fueron en Francia, en América, en Suiza, fueron dados estos tratamientos.
desde épocas mucho anteriores. Ahorita les voy a mostrar desde qué año ha empezado a darse la radioterapia y ahorita pues ha evolucionado muchísimo. Los tratamientos ya están muy específicos, ya se protegen mucho los órganos adyacentes y disminuye mucho los efectos tóxicos que se puedan dar. Desde esta época se han presentado los tratamientos con radioterapia. Desde 1985 es cuando se dio el descubrimiento de los rayos X. Posteriormente se dio el descubrimiento de la radioactividad y ya en el siglo XIX, pues Curie fue cuando ya se descubrió pues sí todo lo de la radioterapia y unas sustancias, bueno, digamos la radiación que se mete los fotones y todas esas cosas que se van a poner o que salen de la máquina para poder dar el tratamiento. ¿Ok? Esta fotografía pues fue tomada en 1930 y es una sesión de radioterapia. Entonces, imagínense que esta especialidad lleva mucho tiempo, solo que a veces pues mucha gente no la conoce, pero sí es para el tratamiento con cáncer, ¿sí? Entonces, por medio de la radiación ionizante, es que se da este tratamiento. Esta máquina aquí está tirando radiación ionizante y está tratando la pelvis de esta paciente. ¿Ok? Digamos que se llaman aceleradores de partículas. Esas son las máquinas, los aceleradores que nosotros, con los que nosotros contamos como radiooncólogos para dar nuestro tratamiento. Es una máquina muy grande que tiene muchas partículas ahí y esas partículas van a una velocidad altísima para llegar a la célula tumoral y poder, digamos, darle, bueno, que tenga un proceso de muerte celular, esa célula. ¿Ok? Aquí tenemos, es un resumen de los años en los que se ha ya dado tratamiento, miren. Aquí ya se ha tratado cáncer de mama en 1895, imagínense ustedes, se usó rayos X para este tratamiento y este es el desarrollo, o sea, hemos visto cómo han tratado cáncer superficial, también es para dar tratamiento para trastornos benignos, se puede usar nuestro tratamiento con radioterapia. Ya después pues se vio que obviamente con un solo rayo, pues no le vas a poder lograr una curación, necesitas varios o necesitas dar una dosis pequeña en varios días y por eso ya se da el origen al fraccionamiento, que es lo que usamos en la radioterapia, que el fraccionamiento es cuántas dosis va a recibir el paciente. ¿Ok? En los pacientes que son o cuando se va a dar este tratamiento, más que todo en los pacientes que son etapa 2 o superior a esta, que requieran un tratamiento complementario a la cirugía o en pacientes que les comentaba que necesitan, digamos, que ya están presentando sangrado, que la tumoración está muy grande, que no se puede llevar a cirugía a ese paciente, se le puede otorgar el tratamiento con radioterapia, ya sea para control del tumor o para disminución del dolor y del sangrado. Entonces, aquí vemos el procedimiento. De aquí es la simulación que les comenté. Estas son las imágenes que vamos a obtener. Aquí vemos el tumor. Estas tres imágenes, ya sea en 4D o el PET que les comentaba antes, para fusionar todo esto y dar una mejor localización del tumor y posterior con la planeación del tratamiento ya dar la radiación hacia la tumoración exacta que ya vimos en los anteriores estudios. Este es el proceso de planeación para recibir el tratamiento con radioterapia. Entonces, esta imagen explica muy bien todo. La radioterapia externa se administra mediante unas máquinas que generan los rayos de alta energía, como les comenté. Estos rayos de alta energía lo que van a hacer es atacar a los genes. ¿Ok? Entonces llega el rayo, ataca la célula y esa radiación va a llegar hasta este núcleo que va a tener el gen dañado. ¿Ok?
Entonces, esto ayuda a alterar esa célula y otras células que están consecuentes. Bueno, esto es lo que realizamos. Aquí es como vemos la planeación. Hacemos, digamos, como que dibujamos la tumoración y hacia ahí, hacia dónde queremos que se dirija el tratamiento, el haz de radiación. Aquí vemos cómo los haces van atacando. Aquí va a entrar la radiación. Todos estos azules es por donde va a entrar la radiación al cuerpo y todos van a llegar al tumor. ¿Okay? Eso es lo que queremos con la radioterapia, llegar a la tumoración. ¿Sí? Pero como cualquier tratamiento, todos los tratamientos tienen efectos secundarios. Como les digo, aunque actualmente ya es muy específico el tratamiento y lo que queremos es llegar hacia la tumoración, sí puede llegar a presentar efectos. El más común que se presenta es la fatiga, que es pues el cansancio. Los pacientes sí, cuando ya llevan varias dosis, ya presentan cansancio. Esto se debe pues en parte a que la energía que se desgasta durante la regeneración de las células sanas afectadas por la radiación, por eso es que los pacientes llegan a presentar cansancio. Otro sitio de efecto secundario es la piel. Se puede irritar o se puede poner áspera y puede llegar a simular una quemadura del sol. Esos son los principales efectos secundarios que se van a presentar. El principal pues es el cansancio, como les comentaba. Más que todo se les da de 25 a 28 sesiones a los pacientes con cáncer gástrico y de colon. Esas son las sesiones el fraccionamiento que se ocupa para tratar estos padecimientos. Eso es en cuanto a cáncer gástrico. Ya en cuanto a cáncer de colon, comparten muchas cosas, muchos de los factores de riesgo, muchos de los tratamientos, muchos del diagnóstico y todo eso lo comparten, pero sí tienen cosas específicas, más que todo en los signos y síntomas que pueden llegar a presentar. Es lo que más o menos difiere, y en el acomodo del tratamiento. Sí, que va primero y que va segundo, que es más importante en este padecimiento, que se tiene que dar de principal, y otro tratamiento que se puede dejar para otra valoración. ¿Okay? Entonces, los principales factores de riesgo en cáncer de colon, pues es la edad avanzada, es uno de los principales. E igual el tabaquismo, como les he comentado, el tabaquismo, la bacteria también, el Helicobacter pylori, antecedentes familiares. Aquí en este padecimiento sí es muy importante esto, porque sí pueden llegar a presentar más porcentaje en que un familiar tuvo este padecimiento y yo lo pueda tener. Sí, en esta enfermedad sí es más alto el porcentaje de que se presente. Pacientes con diabetes, y otro diagnóstico que es llamado colitis ulcerativa, que es un diagnóstico que nos puede, si no es tratado o como es de forma crónica este diagnóstico, sí nos puede llevar a un tipo de cáncer. Y pues lo que les comentaba, los hábitos higiénico-dietéticos, que son importantes en todas las patologías, pues aquí también. Las dietas altas en grasa, eso hace que aumente el riesgo de cáncer de colon. Entonces, esto es lo que les comentaba, que sí es muy importante aquí lo hereditario. De hecho, hasta hay unos criterios que nosotros tenemos para diagnosticar o para etapificar pues todo el cáncer de colon. Entonces, aquí es muy importante la edad. Si se llegó presentado en familiares, como vemos aquí. Si tiene una historia de cáncer de colorectal familiar que cumple con otros criterios. Esto va por puntos y es como se diagnostica o se tipifica pues el cáncer de colon. Y aquí en esta patología pues también hay unos factores protectores.
los factores protectores, los principales, pues son una actividad física. Siempre la actividad física va a disminuir el riesgo de desarrollar esta patología. Estos de aquí al lado son los riesgos relativos, en que puede disminuir de presentar esta patología si llevamos a cabo estos factores protectores. Un consumo de frutas, vegetales y fibra, ácido fólico, folatos, vitamina D, calcio son los principales factores protectores que tenemos para evitar o disminuir el riesgo de presentar cáncer de colon. ¿Okay? Aquí es lo que les comentaba de los síndromes hereditarios. Entonces, esta tablita de arriba es la etapa en la que se puede presentar cáncer. Como les comenté, son 4 etapas general en todos los cánceres. Esto es el porcentaje en el que se va a presentar el cáncer de colon. Entonces, el cáncer de colon en estadio temprano, solo el 15% se llega a presentar en ese estadio. O el diagnóstico en ese estadio temprano es muy bajo. La mayoría se presenta en un estadio de etapa 3, que es el 35% de los pacientes, y en etapa 2 y 4, pues es del 25%. ¿Ok? El cáncer de colon, como les comenté, miren, aquí está. De forma esporádica, de que no tengo ningún familiar que tenga cáncer de colon, no tengo ninguna otra patología, se presentan el 80%. El 80% lo van a presentar esporádico. Es más común en pacientes que son de edad avanzada, más de 50 años, y que tienen factores dietéticos y ambientales implicados. Si tengo que sean antecedentes familiares, ¿ok? Que mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío presentan esta enfermedad, es del 25%. Entonces, tienen antecedentes familiares, pero como se presentó la enfermedad, no tiene nada que ver con alguno de los síndromes genéticos. Los síndromes genéticos son llamados polipósico y no polipósico, que esto es del 10%, ¿ok? Son síndromes de enfermedades que se presentan en el colon, que pueden llegar a desarrollar cáncer de colon, y como vemos aquí es del 10%. Entonces, aquí, porque en cáncer de colon, ¿qué es lo que pasa con lo genético? ¿Ok? Hay 2 términos, que es lo genético y lo epigenético. Entonces, pueden llegar a presentar inestabilidad cromosómica, que es, digamos, esta imagen aquí está muy específica. Esta es nuestra información genética, ¿ok? Entonces, esto es normal. Estos 2 brazos están normales, no tienen ninguna alteración, pero en llegó y se cortó este pedazo. De este brazo hubo un corte, ¿ok? Entonces, cuando hay esta pérdida, afectan otros genes que son los que suprimen las células tumorales. Entonces, cuando hay esta pérdida, pues este cromosoma no tiene cómo matar o retirar una célula que es tumoral, porque no tiene esos otros genes, están afectados por este corte que se dio aquí, ¿ok? Entonces, la inestabilidad genética, pues es más que todo que se da una mutación. Aquí está nuestra secuencia de ADN, se dio una mutación, una proteína se unió con otra y se alteró y se dio una mutación en este lado y en este lado, y esto es lo genético. ¿Ok? Y en cambio, en la epigenética es por una alteración ambiental. ¿Ok? Son factores genéticos que están determinados por el ambiente. Esto de aquí es genético y por un factor de riesgo, digamos que se sobreexpresó y se dio la mutación. En cambio, esta es por una alteración ambiental, la dieta o hábitos higiénico-dietéticos alterados, alteraron mi microambiente de la célula y esto es lo que dio la alteración. Ok, bueno, estos son los síndromes hereditarios que les comentaba, que en cáncer de colon pues sí se llega a presentar más. Este síndrome hereditario, que es la poliposis adenomatosa familiar,
como vemos aquí, como les comenté antes, los pólipos son muchas bolitas, muchos bultos, varios bultos. Pueden ser uno, pueden ser dos, pero aquí así es como se presenta este síndrome hereditario, con varios pólipos, ¿ok? Otro síndrome es el de Peutz-Jeghers, que es este aquí, que aparte de esta alteración en la pared del colon, presenta otras alteraciones tanto más que todo en la piel. Es lo que llegan a presentar como úlceras. Presentan varias úlceras en la piel. Esta tiene un riesgo del 100% de llegar a desarrollar cáncer de colon. Aquí está otro síndrome hereditario que es la poliposis juvenil, que es con un riesgo del 39% de desarrollar cáncer de colon, y que es el último, que es el Cowden, que es muy raro, es un síndrome hereditario muy raro, que el riesgo es del 39%, pero este síndrome es muy raro de que lleguen a presentar los pacientes. Bueno, aquí continuamos. El 70% de los casos de cáncer se presentan así, de esta forma: adenomas tubulares, adenoma velloso, túbulo velloso. El 70% es presentado con estas alteraciones. Aquí vemos en la imagen cómo se ve estos tres tipos de, digamos, histologías. Cuando se llega a presentar un paciente con pólipos que se ven que son neoplásicos, estos son de alto riesgo y se debe considerar retirarlo. O sea, el tratamiento debe ser retirar este pólipo, que es llamado polipectomía y que reduce el riesgo de presentar cáncer en un 80%. Y 85 al 90% de los pacientes se presentan como en gástrico adenocarcinomas. Como les dije, es una tumoración en las células glandulares, porque en el aparato gastrointestinal lo que más tenemos son células glandulares, por eso es la forma de presentación más alta. Y bueno, aquí vemos más que todo el diagnóstico. ¿Cómo se debe hacer el diagnóstico en los pacientes con cáncer de colon? Debe ser preventivo para los síndromes hereditarios, como le comento. Esto es lo que se debe hacer cada año o cada 5 a 10 años. Se debe realizar un tacto rectal, una sigmoidoscopía cada 5 años, que es igual un estudio del colon. Se puede hacer por medio de colonoscopía, o se puede hacer por medio de endoscopía, pero que revise todo el tracto gastrointestinal. Lo ideal es una colonoscopía. También enema de bario cada 5 años y la colonoscopía cada 10 años. Pues como sabemos, la colonoscopía es un procedimiento que se realiza con una cámara que entra por nuestra parte rectal hasta llegar a la parte del colon y valorar cómo está ese colon. Y un estudio llamado sangre oculta en heces se debe hacer cada año para más que todos los síndromes hereditarios o los pacientes que tienen que son mayores de 50 años con signos o síntomas sugerentes de la enfermedad. Eso es más que todo para prevención y para diagnóstico. Para los pacientes en prevención, pues son los que tienen los síndromes hereditarios, que tienen un alto riesgo de presentar cáncer, y en diagnóstico para los pacientes que llegan a presentar signos o síntomas que son sugerentes de cáncer. Y en cuanto a pronóstico, para los pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer, se deben realizar marcadores, se llaman como en gástrico marcadores tumorales. Aquí sí es muy importante este marcador tumoral, que es el antígeno carcinoembrionario, que cuando está, el valor normal de es entre 2.5, ¿ok? Cuando está mayor de 5, eso nos quiere decir que la enfermedad está un poco avanzada, y cuando ya sobrepasa 15 es porque la enfermedad ya está en varios órganos del cuerpo. Entonces, aquí en este padecimiento es muy importante el antígeno carcinoembrionario cuando ya se tiene el diagnóstico de cáncer de colon. Eso nos va a dar pronóstico. O sea, cómo nos va a ir con el tratamiento, qué tratamiento es mejor para ese paciente.
Otro, como les mostré en cáncer gástrico, otro de los que debemos usar pues es la tomografía computarizada. La utilizamos también para extensión. En todos los padecimientos se utiliza más que todo para extensión de la enfermedad, ver qué otros órganos están afectados, qué tamaño tiene el tumor. Eso es lo que queremos ver con la tomografía computarizada. Aquí, como vemos, pues en este paciente está alterado ya el hígado en la tomografía. Aquí este es un PET, igual que en gástrico, y una resonancia, que es lo que debemos realizar. Y la clínica en cáncer de colon, pues igual que en cáncer gástrico, son inespecíficos. Los principales son cambios en hábitos intestinales, debilidad, dolor abdominal, náuseas, vómito, y dependiendo de dónde esté la tumoración, es cómo se va a presentar el cáncer de colon. Entonces, si está la tumoración del lado derecho del colon, se presenta más que todo con anemia. Y en el lado izquierdo se puede presentar más que todo con obstrucción. Entonces, estos son los que vemos: anemia, dolor, sangrado rectal, diarrea, los que se presentan más que todo del lado derecho, y del lado izquierdo, dolor, una masa, sangrado rectal, u obstrucción, que es lo principal que llegan a presentar los pacientes con cáncer de colon del lado izquierdo. Y en cuanto aquí al tratamiento, ¿cómo debe ser el tratamiento? Aquí en cáncer de colon, lo más importante o lo que más se lleva a cabo es la cirugía. Se realiza un procedimiento llamado colectomía cuando la masa tumoral está muy grande. Cuando solo es pólipo, se quita el pólipo. Cuando ya es una masa tumoral, se debe retirar esa parte del colon, estudiarla y ver si necesita otro tratamiento. El tratamiento pues es con quimioterapia, que hay también varios esquemas. Hay llamados, no sé si han escuchado, bueno, llamados FOLFOX, FOLFIRI o CAPEOX, que son los principales tratamientos de quimioterapia para el cáncer de colon. Y aquí podemos evaluar si se da radioterapia o no se da radioterapia. Cuando se da radioterapia es más que todo para pacientes que tienen una tumoración muy, muy grande que no se puede llevar a cirugía de forma inicial, o que por un comórbido, diabetes, hipertensión, no se pueden operar. Es cuando se llevan a radioterapia. Listo. Doctora, muchas gracias. Fíjate que muy interesante y sin duda muy útil toda esta información que nos acabas de compartir. Vamos a cambiar un poquito para aprovechar el tiempo, la dinámica. Vamos a dejar mientras que la gente nos responda una breve encuesta, doctora. Y si no tienes inconveniente, voy a procurar hacer alrededor de 5 preguntas, dado que estamos en el tiempo, para que nos apoyes a responderlas. ¿Te parece, doctora? Sí, ok, está perfecto. Porque además, fíjate que hay muchas preguntas, afortunadamente. Y si quieres una muy sencilla, ¿en qué alimentos vienen los nitratos? Bueno, los nitratos vienen más que todo en algunos vegetales. Vienen en lechuga, en apio, también puede ser en la espinaca, en la cerveza pueden llegar a tener nitratos que se pueden llegar a convertir en nitrosaminas. En algunos lácteos se puede también presentar los nitratos. De hecho, los lácteos son un alimento que ya en personas ya mayores ya no tienen ningún, ¿cómo se dice? Ayuda en la dieta. Los lácteos son un alimento que sí puede tener altos nitratos. También pueden ser las espinacas, pueden tener altos, y las acelgas. Esos son algunos de los alimentos que pueden contener los nitratos. Perfecto. Esa pregunta anterior la hizo Cecilia Salinas y Héctor Casas nos pregunta cómo combatir la bacteria de Helicobacter pylori. Bueno, la bacteria de Helicobacter pylori, primero se debe hacer el diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico de la bacteria, se van a dar, el de primera elección son 3 medicamentos, que es un inhibidor de la bomba de protones,
que se puede usar omeprazol. El otro es un antibiótico, que es la amoxicilina. Y también se puede llegar a usar la claritromicina también como tratamiento de elección. Acitromicina también se puede usar para el tratamiento. Entonces puede ser omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Son los ideales y se da un tratamiento de 14 días. El tratamiento va por 14 días, se vuelve a valorar el paciente a ver si ya erradicó la bacteria y ya posterior, si erradicó, pues es un seguimiento. Si no erradicó, se puede evaluar otros esquemas de tratamiento. Perfecto, muchas gracias, doctora. Una pregunta que nos hace Juan Arias es, bueno, fuera de que te felicita por tu buena presentación, dice, tengo una inquietud y es referente a qué tiempo dura un tratamiento para una persona que padece cáncer de colon en etapas avanzadas. ¿Estás en mute, doctora? Bueno, el tratamiento, ya me escuchó, ¿verdad? Es que no sé. Así es, doctora, gracias. Claro. Bueno, el tratamiento depende. Si solo va a ser una resección, pues es solo la cirugía. Pero si el tratamiento conlleva de las tres ciencias, que es cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, se puede llegar a extender hasta por 6 meses. Dependiendo depende mucho del paciente, porque muchos pacientes toleran el tratamiento, otros no. Entonces se cambian quimioterapias, se cambian dosis de quimioterapias. Lo ideal es que se lleven más o menos en lo general, se puede llegar a tardar hasta 3 meses, 6 meses. Perfecto, doctora. Y si quieres, hacemos ya la última pregunta, estamos sobre tiempo. Y Ariana Morales nos pregunta, ¿qué pruebas se debe hacer para detectar el Helicobacter pylori y con qué frecuencia se debe realizar? Bueno, hay una prueba que es llamada prueba del aliento, que es con la que es la principal para detectar el Helicobacter pylori. Esa es la ideal que se debe realizar para el Helicobacter. Muchas gracias, doctora. Si me ayudas con la siguiente lámina. ¿Okay? Ahí va. Estamos dejando en pantalla los datos de la doctora Natalie Arias. Ahí la pueden contactar vía correo electrónico. Doctora, hay muchas preguntas y seguramente te buscarán vía correo electrónico. Y si me ayudas con la última lámina, de favor. Bueno, para todos, esperamos se hayan llevado muchos aprendizajes y algo que les quiero recordar que si se perdieron alguno de nuestros webinars, pueden seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, Prevención y Salud Cisnova, y los invitamos a estar al pendiente de su correo electrónico, ya que a través de este medio estaremos informando de nuestros próximos webinars. Les recuerdo que para el próximo mes, que es en el mes de octubre, estaremos hablando de cáncer de mama y ojalá puedan estar al pendientes de la información que les vamos a enviar y obviamente que se puedan registrar. Y doctora Natalie, muchísimas gracias, una excelente ponencia y te agradecemos porque te aventaste dos grandes temas y para el resto del público que nos escucha, pues agradecerles también su tiempo porque es el webinar que más ha durado y pues bueno, nos dará mucho gusto poderles compartir toda esta información y ojalá nos ayuden a compartir nuestros próximos webinars. Doctora, muchísimas gracias y gracias a todos. No, pues muchas gracias por todo. Los esperamos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. También.